hemos logrado disminuciones significativas y somos pioneros en los fallos judiciales teniendo un éxito del más del 90%. Nuestro webinar se desarrollará en 7 puntos básicamente. Hablaremos sobre la suspensión de términos de la UGPP, las ventajas de seguir adelante con los procesos, la solicitud de suspensión de procesos de cobro y levantamiento de medidas cautelares, beneficio tributario a través de la Ley de Crecimiento Económico 2010 del 2019, acciones persuasivas, suspensión de términos en juzgados y excepciones, y finalmente para los trabajadores independientes hablaremos del nuevo esquema de presunción de costos de la resolución 209 del 2020. Sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora Pamela Castro, quien será la moderadora en esta ocasión, y al final de la sesión tendremos un espacio corto para una ronda de preguntas. Gracias, Silvia. Muy buenas tardes para todos ustedes. La mayoría clientes, la mayoría ya nos conocen. Algunos de pronto no he tenido la fortuna de conversar con ustedes personalmente. Mi nombre es Pamela Castro, yo soy la gerente de la firma. Llevo gerenciando la compañía hace un poco más de 5 años. Esperamos con este webinar poder resolver muchas de las inquietudes que nos han venido presentando a lo largo de esta contingencia con relación a los procesos que viene adelantando UGPP en sus compañías, para aquellos que son empresarios, y también a título personal para quienes enfrentan procesos como independientes. Como lo mencionaba Silvia, vamos a charlar acerca de varios puntos cruciales. Sin embargo, es muy importante que ustedes entiendan el día de hoy que a pesar de que exista suspensión de términos, y lo trataremos con más detalle, la UGPP continúa funcionando, ¿sí? La UGPP hoy es una entidad que está a puerta cerrada, trabajando y actualizando aquellos actos administrativos, aquellos procesos que vienen también para futuras fiscalizaciones. Entonces, no es una entidad que esté ahorita en un stand-by permanente o que de pronto esté muy quieta, no. Más bien es con relación a las actuaciones por parte de los aportantes, las que están un poco suspendidas en muchas cosas. Bien, vamos a darle la palabra, a conceder la palabra a la doctora Viviana. La doctora Viviana nos acompaña en la firma hace un buen tiempo y nos acompaña representando a muchos de ustedes en los procesos de fiscalización con la entidad. Ella nos va a llevar, digamos que un poco al detalle de estas normas y esta regulación que ha venido presentándose con ocasión a esta contingencia, explicándonos qué exclusiones podemos tener. Yo voy a ir haciéndole algunas preguntas que ustedes nos han realizado durante estos días para que podamos aclarar y aterrizar muchos puntos de los que vamos a conversar. Sin embargo, al final también vamos a poder resolver algunas otras tantas preguntas que a ustedes se les pues ocasionen con ocasión a esta intervención de nuestro webinar. Bienvenidos, muchas gracias, y al finalizar vamos a conversar de nuevo acerca de algunas inquietudes que puedan surgir. Doctora Viviana, por favor, te damos el uso de la palabra para que puedas iniciar con la suspensión de términos de UGPP, en qué consiste y cómo estamos con relación a esta suspensión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por asistir a este webinar. Entonces, empecemos. Pues, bueno, sabemos que la UGPP el 1 de abril expidió la resolución 1385, mediante la cual hace una suspensión de términos desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo. Si bien se demoró un poco la UGPP en expedir esta resolución, finalmente pues la expidió y nos crea una suspensión de términos para los procesos de determinación, sancionatorios, de discusión, interposición de recursos de reconsideración, acción de revocatoria directa, procesos de cobro, la decisión de las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo y conciliación judicial, y la interposición y decisión del recurso de reposición contra, y las solicitudes de revocatoria directa contra las actas del comité de conciliación cuando pues hemos solicitado solicitudes de terminación por mutuo acuerdo o conciliación judicial y esta es negada. En estos términos se crea pues la suspensión de términos para todos los procesos de la UGPP. Tenemos unas excepciones que ya las vamos a ir revisando más adelantico. Quiero preguntarte, Viviana, y es algo que me han preguntado muchos clientes, y ¿esta suspensión frena en algún momento la causación de intereses moratorios dentro del proceso de fiscalización? Es decir, si las compañías deciden acogerse a esa suspensión, ¿esperan que se vea beneficiado el interés
en el momento en que lo decidan pagar? No se ve, digamos que si bien nos suspenden términos, los intereses de nuestros procesos van a seguir corriendo. Entonces vamos a tener intereses en nuestros procesos de determinación y la actualización de la sanción para los procesos sancionatorios, valga la redundancia, va a seguir, va a continuar. Entonces digamos que por un lado nos suspenden los términos, que de cierta forma en algunos procesos nos puede beneficiar, pero los intereses van a seguir corriendo. Es por esto que nosotros consideramos que en algún caso hay una excepción muy mínima, continuar pues con el proceso. Ok. ¿Esta suspensión de términos implica que no podamos radicar, por ejemplo, o cómo podemos darle continuidad a este proceso? Bueno, Sí, digamos, es darle continuidad. nosotros consideramos que es pertinente continuar adelante con nuestro proceso que tengamos ante la UGPP. Podemos hacerlo, digamos que la resolución nos da la opción de continuar con nuestro proceso y no acogernos a esta suspensión de términos. ¿En qué caso considero que puede haber una suspensión de términos que nos beneficie? Y sabemos que pues estamos en una cuarentena, que no podemos desplazarnos fácilmente fuera de nuestro lugar de residencia, es decir, no podemos ir a nuestra oficina. No, hemos tenido uno o dos casos en que el cliente no puede dirigirse a la oficina y tener todo el material que a nosotros como abogados nos sirve como prueba. En este caso, claramente, pues decimos, no radiquemos, hagamos uso de esta suspensión de términos para que cuando levanten la cuarentena poder dirigirnos a nuestra oficina y rescatar todo el material que a nosotros nos sirve como prueba y como sustento dentro de nuestro proceso UGPP. Me estabas diciendo, bueno, entonces para seguir adelante con nuestro proceso y básicamente digamos que la resolución nos da la opción, utilicémosla. Como lo dije anteriormente, los intereses siguen corriendo. Okay. Sí, en este caso sí es importante hacer pues una acotación al respecto y estamos en un escenario donde no nos conviene frenar porque vienen causando y es un metro y muchos sabemos y la crítica son unos intereses sumamente altos, sumamente cuantiosos. Por otro lado, pues cuando no tenemos la oportunidad de tener un material probatorio completo, de poder lograr conseguir todos los desprendibles, todos los contratos, todo lo que nos permita tener una defensa exitosa dentro del proceso de determinación. Entonces, algo para resumir un poco la suspensión y cómo nosotros la estamos viendo frente a nuestros procesos de determinación. Sí, adicional a esto, recordemos pues que los términos que maneja UGPP son términos bastante largos. Entonces, si estamos en requerimiento para declarar o corregir o en pliego de cargos, nosotros radicamos nuestra respuesta y UGPP se tarda 6 meses para emitirnos bien sea liquidación oficial o resolución sanción. Y si estamos vamos a radicar recurso de reconsideración, UGPP se tarda 1 año. Entonces, digamos que es 1 año que nos sigue corriendo intereses, es 1 año que nos va a seguir actualizando la sanción y adicional, pues yo voy a hacer uso de una suspensión de términos cuando puedo radicar, pues no es justo. Bien. ¿Qué pasa en los procesos de cobro? Muchos de nuestros clientes hoy se encuentran en una situación muy apremiante, ya en medidas cautelares o que vienen cursándose sus procesos de cobro. ¿Cómo están las suspensiones en este sentido? Bueno, digamos que esta resolución nos trae que podemos solicitar un levantamiento de medidas cautelares, claramente pues cuando proceda. ¿Cuándo procede? Cuando tengo demanda de nulidad y restablecimiento del derecho admitida, cuando he pagado la obligación o cuando tengo un acuerdo de pago suscrito. Recordemos pues que en el caso de los acuerdos de pago, yo debo poner un bien o una garantía como respaldo a este acuerdo. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, o en su mayoría, UGPP no solo me embarga un bien o no solo me embarga una cuenta, sino que me embarga todas las cuentas y todos los bienes que registren a nombre, ya sea de la empresa o de la persona natural. Entonces, como voy a poner solo un bien en garantía, puedo solicitar el levantamiento de medidas cautelares de, ya sea de las demás cuentas o de los demás bienes. Perfecto. ¿Qué posición tenemos o qué posición tiene más bien la UGPP con relación a los beneficios tributarios, los beneficios que
fueron seguidos con la normativa del año pasado. Para ello, resúmenos un poco cuáles son esos beneficios y qué está pasando con esta suspensión de términos para las empresas que quieren acogerse a esos beneficios. Bueno, muy importante esta pregunta y hacer claridad en cuanto al beneficio tributario. Con la Ley de Crecimiento Económico, la Ley 2010 del 2019, en los artículos 118 y 119, trae un beneficio tributario que consta en, uno, conciliación cuando tengo demanda, que me aplica y me exonera hasta del 80% de los intereses y de la sanción. Hay que hacer claridad en que los intereses no aplican para el subsistema de pensión. El subsistema de pensión sí debo hacer el pago de los intereses al 100%. Estos intereses los liquida directamente el operador pila con el que pues, yo esté trabajando mediante la planilla O. Esta planilla, pues, si bien el Ministerio de Salud se demoró un poco en autorizarla, ya tenemos autorización para hacer uso de esta planilla. Esto cuando tengo demanda en primera instancia. Cuando tengo demanda en segunda instancia, me exoneran del 70% de los intereses. Igualmente, para pensión no aplica esta exoneración y el 70% del valor de la sanción actualizada. En el proceso sancionatorio me van a exonerar del 50% del valor de la sanción actualizada. Y el otro beneficio que consiste en la terminación por mutuo acuerdo, lo mismo, el proceso de terminación hasta el 80% de los intereses y de la sanción, reitero, aquí sí es importante tener esta claridad, que para el subsistema de pensión no me aplica esta exoneración. Para el proceso sancionatorio, al igual que en conciliación, me van a exonerar del 50% del valor de la sanción actualizada. Acá es importante que no confundamos la acreditación del beneficio tributario o la solicitud inicial del beneficio tributario con la suspensión de términos, porque si bien la suspensión de términos aplica únicamente es para la decisión, no aplica para la acreditación de los pagos o para hacer una solicitud inicial cuando tenemos algún tipo de duda. Importante para acceder al beneficio tributario que el acto sobre el cual yo me voy a acoger sea el último que me ha notificado la UGPP y que este acto no esté en firme para poder hacer uso del beneficio tributario. El término para poder acogernos al beneficio tributario va hasta el 30 de junio. Sí, correcto. Ahora vamos a hablar acerca de las acciones persuasivas y los requerimientos de información. Resulta que muchas de las compañías que nosotros venimos representando, algunos han atravesado un proceso de determinación, otras hasta ahora están empezando a conocer la entidad y muchos están inclusive pasando o atravesando su segundo proceso de fiscalización. ¿Qué pasa con las acciones persuasivas y los requerimientos de información? Si bien es cierto, las acciones persuasivas no están, digamos que taxativamente implícito una obligación de dar una contestación, de dar una respuesta a esta acción persuasiva, sí consideramos importante hacerlo, ¿sí? Y yo ahorita te concedo el uso de la palabra, Viviana, con relación a esas acciones persuasivas, pero tenemos el caso de algunas compañías que venían adelantando respuestas a sus requerimientos de información cuyo vencimiento para entregar la respuesta fue previa a la suspensión de términos y nos han preguntado, bueno, ¿me puedo acoger a la suspensión de términos para que en este periodo yo no esté sancionado y pueda tomarme este tiempo para, bien sea aclaraciones o construir una mejor respuesta o lograr reunir y consolidar toda la información que requiero para cumplir con el requerimiento de información? La respuesta es si los vencimientos de los que estamos hablando, los términos de cualquier actuación fue previo a la suspensión de términos, no podemos cobijarnos con esta suspensión. Es decir, quienes debieron haber respondido el requerimiento de información o una acción persuasiva previa a la suspensión de términos, hoy están acarreándole una sanción, ¿sí? Entonces, sabemos que el UGPP no ha parado, sabemos que el UGPP sigue funcionando. Nuestra recomendación es demos respuesta, ¿sí? Si ya tengo vencido mi requerimiento de información, debo dar una respuesta. Si tengo una acción persuasiva, pues lo ideal es contestarla, lo ideal es que podamos responder y decirle al UGPP en que está equivocada y evitar que inicie un proceso de determinación.
hay muchas expectativas de lo que puede suceder ahora que se levante la suspensión de términos con la UGPP. Expectativas de, puede que el 1 de junio empiece a embargar, puede que el 1 de junio envíe requerimientos de información masivos, procesos sancionatorios a quienes no han respondido sus requerimientos de información, es algo que hoy no sabemos, ¿sí? En teoría esperamos una actitud proteccionista de parte del UGPP por ser una entidad del Estado y más que estamos atravesando todas las compañías por esta coyuntura, esperaríamos que no, esperaríamos y que existiese un pronunciamiento de no medidas cautelares, de no sanciones, de poder ser un poco más amigable con las compañías. Ese es el deber ser. Pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de fondo. De hecho, como lo mencionó bien la doctora Viviana al inicio, se demoró mucho la UGPP en tomar una decisión de suspender los términos. Entonces no podemos confiarnos y esperar a ver qué va a suceder cuando sabemos que la entidad sigue funcionando, sigue actualizando sus estados internos de sus procesos y que puede venir una segunda ola de fiscalización o de notificaciones en lo que viene en el siguiente semestre. Entonces, frente a acciones persuasivas y requerimientos de información, siempre nuestra sugerencia va a ser respondan ya, respondan bien. No esperemos a que la entidad empiece a requerirnos información porque no ha parado, no va a parar. Revisemos cómo está nuestra información interna. Esta es la oportunidad, y lo hablamos en nuestro primer webinar que nos acompañó el doctor Mario Arenas, esta es la oportunidad de ponernos al día, de organizar nuestra información, de poder sanear nuestra información, de poder arreglar o de pronto subsanar aquellas diferencias que nosotros sabemos que estamos realizando de manera de pronto equivocada, o más bien de asesorarnos cuando no estamos seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Creo que en estos momentos para cualquier compañía atravesar por una eventual fiscalización puede ser el total caos, ¿sí? Estamos atravesando una crisis económica, la crisis que viene es más grande y sumado a esto que tengamos requerimientos de las entidades estatales como son los GPP, pues sería algo catastrófico para muchos de nuestras compañías, clientes que hoy vienen asesoradas. Por eso, nuestra recomendación siempre de cara a los requerimientos va a ser, si tengo acciones persuasivas, respondámoslas. Revisemos nuestra información. Si tengo el requerimiento de información, ajustémoslo, subsanémosla, respondamos, evitemos que nos sancionen. Si puedo hacer una efectiva respuesta, una efectiva defensa y evito acogerme a la suspensión de términos, respondo y respondo oportunamente y respondo en estos momentos para evitar que se siga aumentando el interés. Si todo lo contrario, no tengo el material probatorio, ok, en este caso asumo la suspensión y gano este tiempo para poder reunir el material probatorio, ¿sí? Entonces, esto es algo importante que sí les queremos transmitir a todos ustedes con ocasión a las acciones persuasivas y los requerimientos de información, ¿bien? Y ahora, efectivamente, digamos que si bien sabemos que las acciones persuasivas no es obligación contestarla, la ley no me dice que tengo que contestarlas a las compañías o si soy un independiente, hagamos una revisión o hagamos una auditoría de nuestros aportes. ¿Por qué? Porque lo que es, como dice la doctora Pamela, es que la UGPP, al ser una entidad del Estado, sea algo proteccionista con nosotros, pero tengo ciertas dudas al respecto porque pues en el actuar de la UGPP pues nunca ha actuado de esta forma. Siempre ha sido un poco arbitraria y siempre digamos que acomoda a su conveniencia toda la normatividad. Entonces, sí es muy importante que estemos muy pendientes porque puede que UGPP con todo el tema que está pasando venga un poco más fuerte y un poco más arbitraria o impositiva de lo que pues sabemos y hemos vivido que ya lo es. Entonces es súper importante revisar o hacer la revisión de nuestros aportes o hacer una auditoría en lo posible. Hablemos de la suspensión de términos en materia judicial y qué excepciones existen. Vamos a ver algunas excepciones en algunas ramas que no nos impactan, pero quisimos traerlos a colación para que ustedes al interior de sus distintos procesos puedan tener conocimiento de esto. Esto es muy importante y creo que en este primer acápite que vas a hablar de las acciones de tutela y demás, hay una problemática
con algunos de nuestros clientes, muchos de ellos, que hemos interpuesto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y hasta el momento no han sido admitidas. Para quienes no lo saben, señores clientes, el hecho de que no hayan admitido la demanda puede poner en riesgo a la compañía del inicio de una medida cautelar. Ya vimos que la suspensión de términos en materia UGPP está inclusive suspendida la acción de cobro de la unidad. Pero ¿qué pudiera pasar el 1 de junio? ¿Sí? Estamos en un escenario de muchísima incertidumbre en el que puede pasar, y esperamos no generar ningún pánico, ni más faltaba, pero sí traer a colación los escenarios, y es que se levante la suspensión de términos de UGPP y ella inicie procesos de cobro. Es totalmente viable. Hoy, con la suspensión de términos judiciales, empeoró la problemática de estas empresas a las que no les han sido admitidas aún sus demandas. Entonces, lo hemos venido conversando al interior de nuestro departamento jurídico, explorando qué posibilidad podemos tener, y hemos hablado inclusive de una acción de tutela. Pero bueno, aquí sí te concedo el uso de la palabra, Viviana, para que nos cuentes un poquito más acerca de esta suspensión de términos judiciales y vemos alguna oportunidad con relación a este grupo de empresas que hoy pudieran estar en riesgo de una medida cautelar en el momento en que se levante la suspensión de términos de UGPP. Bueno, gracias. Entonces, vemos que desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido haciendo prórrogas a la suspensión de términos judiciales. Desde el 11 de abril, con el acuerdo PCSJA 20-11-532 del 11 de abril, y este último que prorrogó el Consejo Superior de la Judicatura, nos ha venido implementando unas excepciones para poder continuar con algunos procesos. Ya las vamos a ver. En cuanto a la acción de tutela, esta recordemos que procede únicamente cuando se nos está vulnerando algún derecho fundamental y en casos excepcionales cuando estamos frente a un riesgo inminente. ¿Qué pasa con el tema de los procesos de cobro y de embargo frente a este riesgo inminente? En alguna ocasión nos pasó, una compañía fue embargada y se vio inmersa claramente en un riesgo porque no solo UGPP está embargando mi cuenta, sino que me está impidiendo hacer el pago de mi nómina, hacer el pago de la seguridad social de mis trabajadores. Entonces, no solo se está afectando a una compañía, sino que se está afectando a cada uno de los núcleos familiares de nuestros colaboradores. Entonces, en este caso sí, digamos que la acción de tutela nos sirve cuando estamos frente a un riesgo inminente y el único mecanismo que yo tengo en el momento, pues, es esta acción. Sí, señora. Bueno, vamos a ver las excepciones dentro de cada una de las jurisdicciones que nos ha venido implementando el Consejo Superior de la Judicatura, perdón. Entonces, en contencioso administrativo, pues las actuaciones que adelanta la Corte con ocasión a la expedición de todos los decretos que ha venido expidiendo el presidente de la República, las actuaciones que adelanta el Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que deben adelantar de conformidad con las competencias establecidas, cada uno, los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad de los actos administrativos expedidos desde la declaratoria de la emergencia, medios de control de nulidad contra los actos administrativos que hayan expedido desde la declaratoria de la emergencia sanitaria. Acá es importante, pues lamentablemente nuestros procesos no quedaron dentro de estas excepciones, ni siquiera aun cuando tenemos la demanda radicada, porque vamos a ver que en algunos casos cuando ya tengo demanda radicada se puede ir adelantando el proceso, para nosotros no. Esperamos pues que la cuarentena no sabemos todavía si la van a ampliar y por ende no sabemos todavía si van a seguir ampliando esta suspensión de términos judiciales. Tenemos también, perdón. Sí. Bueno, en el tema, en la jurisdicción penal, pues tenemos la función de control de los jueces la función de control de garantías, función de conocimiento en materia penal y las actuaciones de los juzgados de responsabilidad penal para adolescentes en el seguimiento pues de la sanción preventiva privativa de la libertad.
En el área civil tenemos los autos que resuelven el recurso de apelación de los proferidos en primera instancia, en primera y única instancia la emisión de sentencias anticipadas y las que deban proferirse, y el proceso de restitución de tierras. En familia tenemos procesos de adopción, cuando esté en trámite medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, y depósitos judiciales por alimentos. Y pues digamos que en nuestro fuerte, en el área laboral, pues tenemos todo el tema de pensión de sobrevivientes, cuando haya de por medio pues el interés ya sea de un adulto mayor o de un menor de edad. Incrementos, reajustes y retroactivos pensionales y auxilios funerarios. Todos los procesos que tengan solicitud de persona en condición de discapacidad, y los procesos escriturales de fuero sindical cuando estén en segunda instancia. Entonces acá vemos que, digamos que el Consejo en algunos procesos, cuando ya se ha adelantado algo, alguna etapa del proceso, pues creó alguna excepción. Sí, como vemos, las demandas que se presentan o que se interponen en contra de los procesos de determinación, que son demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, no se encuentran exceptuadas de esta suspensión de términos judiciales. Es por eso que para aquellas compañías que hoy tienen un dolor de cabeza frente a un inminente proceso de cobro, sí vemos una posibilidad y valdría la pena que lo podamos conversar en privado con cada uno de ustedes acerca de la posibilidad de poder interponer una tutela y ver cómo podemos disminuir ese riesgo inminente de una medida cautelar, ¿no? Es el objetivo. Esperamos que igual un GPP tenga un pronunciamiento de fondo de cada problemática de medidas cautelares, porque claramente ninguna empresa en estos momentos está incapaz de poder soportar una medida cautelar por parte del Estado a través del UGPP. Bien. Por último, queremos conversar acerca de los independientes, porque algunos de ustedes nos han venido preguntando mucho acerca de la presunción de costos. Entonces, queremos hablarles un poco acerca de esta presunción, de este esquema de presunción de costos y poder disipar lo que ustedes venían presentando. Recordemos que los procesos de fiscalización que los independientes han sido procesos muy severos, inclusive más que con las personas jurídicas, teniendo en cuenta el régimen sancionatorio que tienen estos procesos implícitos, tanto en materia de omisión como inexactitud. Entonces, donde veíamos que habían sanciones que superaban el 100% del capital para las personas naturales. Siempre fue una problemática poder quitar o justificar los costos asociados a las operaciones independientes que cada uno de ustedes venía desarrollando. Entonces aquí vamos a contarles algo bueno que se empezó a gestar a partir de este año y que es muy aterrizado traerlo a colación para aquellos independientes que han recibido algún tipo de acción persuasiva, que han recibido alguna invitación por parte de la unidad y que están en riesgo de ser fiscalizados. Este es el momento de podernos acoger a esta resolución, revisar cómo estamos en materia de nuestra renta, revisar cómo estamos aportando y hacerlo de manera correcta y evitar algún tipo de sanción. Entonces, cuéntanos un poco, Viana, acerca de esta resolución, cómo funciona el esquema de presunción de costos, en materia de las actividades también, cómo viene estructurado este tema. Bueno, entonces vemos que desde el 12 de febrero la UGPP pidió la resolución 209, mediante la cual adopta el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes de prestación de servicios, ya sea de subcontratación o compra de insumos y expensas. ¿Qué quiere decir? Que nos trae un listado de actividades económicas junto con una presunción, un porcentaje de presunción de costos. Esto quiere decir que nos sirve para establecer el ingreso sobre el cual se va a aplicar la cotización mínima del 40% y poder determinar el IBC de forma correcta para el pago pues, de los aportes a seguridad social. ¿Qué pasa si tengo dos actividades? Pues lo puedo unificar y así mismo pues hacer uso de la presunción de costos. Entonces vemos acá en esta tabla que nos están compartiendo que la UGPP, como lo dije,
toma las actividades económicas y nos refleja el porcentaje. Entonces vemos que lo que es explotación de minas y canteras, esta actividad es la que tiene un porcentaje de costos mucho más amplio. También tenemos comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos y automotores, que de hecho es la más alta, que es con 75.9% de una exoneración. Puedo tener una exoneración incluso mucho mayor que la que me refleja la tabla, sí, siempre y cuando mis soportes cumplan con el artículo 107 del Estatuto Tributario, todo el tema pues de la legalidad de la factura, ¿cierto? Entonces, puedo tener un costo mucho mayor, ya sea en un mes determinado o en el año en general, lo puedo tener, pero lo debo acreditar. Acá esto es importante, pues que lo acreditemos. Bien, listo. Vamos a dar inicio a las preguntas que ustedes puedan tener. Pueden, por favor, escribirnos en nuestro chat acerca de las inquietudes que con ocasión a sus procesos puedan haber surgido. Mientras tanto, vamos a resumir un poco lo que conversamos. Tratamos de hacerlo en un lenguaje muy light para que ustedes puedan comprender muy bien el mensaje. Primero, tenemos que tener en cuenta que estamos en una suspensión de términos de UGPP hasta el 30 de mayo, que si bien se demoró un poco la UGPP en suspender sus términos, lo hizo, y que esto no implica que la UGPP no esté funcionando o no pueda hacer levantamiento de medidas cautelares. Ojo con este mensaje, y es, si hoy tenemos una medida cautelar y estamos dentro de las excepciones para poder hacer la solicitud de levantamiento de medidas, podemos acudir a este levantamiento de medida cautelar. Las acciones persuasivas, los requerimientos de información. Sugerimos responder. Las actuaciones de requerimiento para declarar o corregir, recurso de reconsideración contra liquidación oficial, sugerimos responder. Sin embargo, si no contamos con el material probatorio y se nos imposibilita físicamente acceder a estos archivos, sugerimos podernos acoger a la suspensión de términos. Porque nuestra premisa es radicar, responder y actuar, porque tengamos en cuenta, hay una suspensión de términos, no hay una suspensión de índices, y nuestro deber es informar que la obligación continúa aumentando. Con relación a los requerimientos de información, todo lo que tuvimos vencido previo al inicio de la suspensión de términos, hoy tiene una sanción. Y es una sanción que va aumentando de acuerdo a unas tablas que ya conocemos en un cálculo de unas VTs. Sugerencia, responder. Sugerencia de acciones persuasivas, auditarnos, actualizar nuestra información, sanear lo que tenemos mal y ajustar nuestros procesos. Como lo mencionamos, UGPP continúa funcionando, continúa en pie y puede que venga con más fuerza, inclusive después del levantamiento de esta cuarentena. ¿Qué pasa con la suspensión de términos judiciales? Existen unas excepciones, desafortunadamente no aplican para nuestros procesos de UGPP, ya que son demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Vemos una posibilidad de protección temporal para las compañías que han interpuesto su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y esta no ha sido admitida. Pensemos en aquellas empresas que podrían tener un riesgo de embargo. Entonces, es un comodín que intentaremos activar con cada uno de ustedes a los que les aplique esta situación. Por último, todo lo que tiene que ver con el esquema de presunción de costos de independientes, quisimos comentarlo porque muchos de ustedes nos lo han preguntado y valía la pena aclarar. Es una muy buena noticia que se presentó este año para todas las personas que tenemos actividades de independientes con relación a el esquema de presunción de costos, como ustedes lo pueden ver acá. Todas estas memorias de este webinar vamos a compartirlo para que ustedes puedan tener este feedback de la información general y resumida de lo que conversamos el día de hoy. Bien, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Así que le voy a ceder la palabra a Silvia para que ella nos cuente un poco qué dudas adicionales tienen las compañías. Al finalizar nuestro webinar, saben que nos pueden contactar
contactar, saben que pueden escribirnos o pueden llamarnos. Aquí tienen nuestros números de contacto también para que podamos acceder a resolver todas las inquietudes que ustedes se les puede presentar con relación a esta contingencia. Estaremos igualmente informando si existen nuevas novedades o reglamentaciones que regulen nuestro proceso de determinación. Hasta el momento estamos sujetos a el día de hoy. ¿Bien? Perfecto. Sigue, Entonces, Viviana, damos inicio a las preguntas. Nos preguntan, ¿el beneficio de terminación por mutuo acuerdo y conciliación judicial amplía los términos, entendiendo la suspensión de términos que otorgó la UGPP? No, digamos que tenemos término de acreditar, no solo de hacer la solicitud inicial ante la UGPP del beneficio tributario, sino también de acreditar los pagos, ya sea del proceso sancionatorio o del proceso de determinación, hasta el 30 de junio de este año. La suspensión de términos, digamos que no viene inmersa dentro del beneficio tributario. El Ministerio de Hacienda hasta el momento no ha dicho nada y creería yo pues que a estas alturas no se va a pronunciar al respecto si va a ser una ampliación o no del beneficio tributario. También recordemos pues que este beneficio tributario no solo es para UGPP, sino también para la DIAN. Entonces digamos que también por la complejidad de las dos entidades, pues es un poco difícil que a estas alturas pues vayan a hacer una ampliación de este término. Entonces, reitero, el término para poder acreditar los pagos dentro del beneficio tributario van hasta el 30 de junio. Bien. Listo. Segunda pregunta. Si mi empresa se encuentra en etapa de requerimiento de información y la unidad me solicita aclaraciones, ¿se entiende suspendida la sanción o sigue corriendo durante la cuarentena y la suspensión de términos de la UGPP? Bueno, Lamentablemente, sigue. yo diría en este caso que las aclaraciones de por sí ya trae implícito una sanción, y es que mi requerimiento de información no cumplió con las expectativas de la unidad. Esto no quiere decir que la empresa que respondió lo haya hecho mal. Esto quiere decir que de pronto el lenguaje que la UGPP empleó para poder analizar la información pues no coincidió con el que la compañía está manejando. Pueden ser muchos casos. Sabemos que es un requerimiento difícil de responder, sabemos que conlleva un trabajo operativo grueso, adicionalmente que nos acarrea una carga adicional que no es fácil tampoco de cumplir y de suplir en estos momentos. Sin embargo, si yo tuve aclaraciones, la UGPP va a empezar a contabilizar una sanción desde el momento en que se venció mi término de requerimiento para dar respuesta al requerimiento de información. Si yo tuve un vencimiento o debí radicar ese requerimiento de información el 1 de febrero de este año y las aclaraciones llegaron el 30 de marzo, yo ya tengo implícita una sanción. Por eso es muy importante reiterar que las aclaraciones deben responderse. Indistintamente hoy estamos en una suspensión de términos, porque ya tenemos en cola una sanción que se nos viene aumentando día a día. Entonces, para esta compañía que nos preguntó esto, nuestra sugerencia es respondamos, evitemos que siga aumentando la sanción. ¿Qué no va a hacer UGPP ahorita? No te va a abrir un pliego de cargo a iniciar un proceso sancionatorio, pero puede que el 1 de junio lo haga. Y te va a contabilizar todos estos días en que estuvimos en suspensión de términos porque el vencimiento fue anterior. Perfecto. Tercera pregunta. Mi empresa dio respuesta al requerimiento de información y corregimos los errores detectados en los aportes de seguridad social. ¿Tenemos que pagar algún tipo de sanción a la fecha? Hola. Bueno, se me fue un poco el audio. Entiendo que fue una compañía que respondió a su requerimiento de información, realizó ajustes, corrigió lo que encontró mal y nos está preguntando acerca de una sanción. ¿Sí? Sí, señora. Si esta compañía no recibió un requerimiento para declarar o corregir en la cual nos hubieran detectado una inexactitud, si fue lo que corrigió, inexactitud, omisión o mora, pues yo en estos momentos no tendría sobre esos conceptos una sanción, ¿sí? Si estamos hablando de una sanción por no entrega de información en requerimiento de información, tendríamos que revisar si el término en el que
respondió su requerimiento fue el adecuado. Sin embargo, si nos estamos supeditando exclusivamente al aporte de corrección, aún no ha sido notificado un requerimiento para declarar corregir, es decir, que no hay una sanción, no hay ninguna sanción, porque yo todavía no he sido sancionada. Yo corregí antes de ser sancionada. ¿Bien? Perfecto. En casos donde tuvimos audiencia en tribunal y solicita el magistrado allegar pruebas a la UGPP, ¿se extiende la suspensión? Sí, en este caso, como hay una suspensión de términos judiciales, la UGPP pues no puede allegar estas pruebas que le solicitó en audiencia el tribunal. Entonces, hasta que se activen nuevamente los juzgados, pues UGPP puede acreditar las pruebas que solicitó en audiencia el tribunal. Listo. Si recibimos acción persuasiva de la UGPP en el mes de diciembre, donde nos indican evasión y nos otorgan un plazo de 90 días para corregir, ¿el término se suspende por cuarentena o debo auditarme y corregir? Debe auditarse y hacer las correcciones pertinentes. Recordemos que UGPP sigue trabajando, entonces si ya hay un indicio de alguna de las conductas que sanciona UGPP, sí es importante que nos auditemos y que hagamos las correcciones pertinentes. Recordemos que en este caso no estamos aún, UGPP no nos han puesto una sanción, entonces sí es importante adelantarnos pues a un proceso, a un futuro proceso de fiscalización. Listo. A mi empresa le notificaron requerimiento de información, pero nos enteramos 6 meses después porque llega un correo no revisado constantemente. A la fecha estamos trabajando en la respuesta, pero debo liquidar y pagar la sanción. Si tengo que pagar la sanción, ¿continúa o se detiene por la cuenta? Se me fue el audio. Tranquila, ya te la repito. Se me fue el audio, Silvia, qué pena. ¿Me ¿Me puedes escuchas ya? repetir la pregunta? Sí. Listo. A mi empresa le notificaron el requerimiento de información, pero nos enteramos 6 meses después porque llega un correo no revisado constantemente. A la fecha estamos trabajando en la respuesta, pero no sabemos si debemos liquidar y pagar sanción o si se paga la sanción durante la cuarentena. Bueno, digamos que en este caso son dos cosas importantes. Uno, que nuestros correos de notificación que tengamos registrados en el RUT o en la Cámara de Comercio estén actualizados y sea un correo el que yo sí esté dedicada a revisar ese correo. Porque si es mi correo que yo tengo en el RUT o en Cámara de Comercio para notificación, no es excusa que yo no lo revise o porque es un correo viejo, porque es el primer correo que abrí cuando empezó la empresa, no es excusa, sigue corriendo la sanción. Si tenemos una liquidación para el, por lo general en estos casos, UGPP emite liquidaciones parciales, es mejor hacer el pago antes de que nos inicien un proceso sancionatorio. Importante, en este caso, ya tenemos la oportunidad de hacer una auditoría para que si vamos a suministrar la información, vaya a ser una información correcta y no que por un lado tengamos un proceso sancionatorio por no responder en término el requerimiento de información y adicional con la información que estoy enviando, que puede tener unas inconsistencias, me inicien un proceso de determinación. Acá sí aprovecharíamos la oportunidad para hacer una auditoría y que la información que yo le voy a suministrar a la UGPP sea una información correcta. Yo quiero adicionar algo ahí y es, si esta empresa ya tiene un proceso sancionatorio y por eso hace relación a qué pasa si yo pago mi sanción, ¿pudieran continuar con el requerimiento de información? La respuesta es, pues yo debo suministrar esa información y la UGPP igual va a iniciarme un proceso de determinación. Entonces, si tenemos una deuda, si estoy en etapa de poderme defender, si estoy en un pliego de cargos, poder dar respuesta a este pliego de cargos, si estoy en una resolución sanción, entonces poder interponer mi recurso, si puedo demandar, evaluar muy bien en qué etapa nos encontramos dentro del proceso sancionatorio, si es por un proceso sancionatorio por no entrega de información. ¿Listo? Listo. Creería que por el momento estas son las preguntas. Discúlpame, acabo de entrar otra.
donde nos dicen, en el 2019 nos acogimos a beneficio de terminación, pero debido a un problema técnico no se pagó la totalidad de las planillas y por lo tanto nos negaron la terminación. Se radicó derecho de reposición, pero sin respuesta hoy. ¿Podría acogerme actualmente al 30 de junio? No, no puede, digamos que una de las excepciones que nos trae esta ley 2010 es que yo no me haya acogido al beneficio tributario del año anterior. Entonces, en este caso no habría lugar a acogernos nuevamente al beneficio tributario. Digamos que yo ya tuve la oportunidad por alguna u otra razón, me imagino que en este caso sería el operador que tuvo alguna falla y no nos fue efectivo en el momento de hacer la liquidación o el pago de la planilla. Lamentablemente en este caso pues no podríamos acogernos al beneficio tributario de la ley 2010. Nos complementa la pregunta diciéndonos, ¿en este caso debería acreditarse el pago realizado? Si lo hice en término, puedo acreditar el pago, pero entiendo que el pago se hizo una parte en término y otro quedó fuera del término. En este caso, UGPP nos va a decir que, pues, que no podía acceder al beneficio tributario, inicia nuevamente con el proceso de cobro y debemos acreditar el pago de la obligación al 100%. Perfecto. Listo, ahora sí damos cierre a la ronda de preguntas. Agradecemos a todos por su participación. Esperamos seguirles compartiendo invitaciones para un próximo evento. En caso de que hayan quedado dudas o inquietudes, es importante que contacten a los gerentes de cuenta quienes los invitaron y creería que eso es todo. Ok, muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos atentos a poderles apoyar en lo que requieran en esta etapa de contingencia. Sabemos que muchos de ustedes están afrontando momentos muy difíciles, momentos muy duros. Cuenten con nosotros para poderles apoyar en su proceso y feliz tarde para todos. Gracias Viviana, gracias Silvia y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego.